Cuando Federico el Grande tenía 40 años, redactó para sus sucesores su testamento político, el cual adaptó varias veces después a las cambiantes circunstancias políticas y militares en Europa. En 1768, es decir, 16 años después de la versión original, él lo revisó una vez más. En su testamento político, Federico se consideraba a sí mismo como el primer servidor del Estado, pero también abogaba porque solo el rey debía dirigir personalmente todos los asuntos del gobierno, para evitar la posible corrupción y los intereses propios de los ministros. Y en cuanto a la política exterior prusiana, debía ser puramente pragmática y guiada por intereses, incluso si eso implicaba romper alianzas y guerras preventivas, con el fin de mantener el poder y expandir Prusia. Esta política, practicada en parte según Maquiavelo, según la cual para obtener o mantener el poder político, prácticamente cualquier medio está permitido, independientemente de la ley y la moral. Al parecer, seguía vigente incluso 100 años después de que Federico la escribiera. Tan delicado seguía siendo el tema, que el primer líder del imperio, el canciller federal del Imperio Alemán, fundado en 1871, Otto von Bismarck, quien tampoco era ajeno a la política dura, prefirió no publicar el documento encontrado en un archivo, por precaución, lo cual no ocurrió sino hasta 1920, es decir, después del fin del dominio de los Hohenzollern. Pero si uno lo lee hoy con la distancia necesaria y el conocimiento requerido sobre los acontecimientos históricos del siglo XIX, desde el siglo XIX hasta nuestra época, uno se da cuenta con asombro de que tampoco las llamadas democracias o los estados que se autodenominan democráticos han hecho o hacen algo diferente. Lo que alguna vez hizo Federico el Grande y más tarde Napoleón I, lo habían declarado como razón de Estado. En contraste, existía y existe, por supuesto, un tipo especial de historia alemana, historiadores que, especialmente cuando no provienen de territorios originalmente prusianos, sino por ejemplo de Baviera, y con una fe católica estricta, hablan sobre Friedrich como la personificación de la raíz de todo lo malo en la historia alemana moderna, ya que para ellos él es el fundador de una tradición irresponsable y maquiavélica en la política exterior alemana. Es notable en el testamento de 1768 las declaraciones de Friedrich sobre la relación con el Imperio ruso y con Inglaterra y Francia, pero también sobre su propio comportamiento hacia sus propios aliados. En este contexto, mencionó a varias personalidades que les presento aquí brevemente. El influyente político ruso Alexei Petrovich, conde Bestuchev Yrumin, el rey Jorge II, el segundo rey de la Casa de Hannover, y el último monarca británico que nació fuera de Gran Bretaña. En la Guerra de Sucesión Austriaca, fue aliado de María Teresa y en la Guerra de los 7 Años, que duró de 1756 a 1763 y que casi podría llamarse la Primera Guerra Mundial, fue aliado de Prusia bajo Federico II. Suleimán, primero, el Magnífico, quien gobernó de 1520 a 1566, fue el 10º sultán del Imperio Otomano en lo que hoy es Turquía. Bajo su gobierno de más de 40 años, la expansión geográfica y el poder del imperio alcanzaron su punto máximo. Finalmente, el cardenal y estadista francés André Hercule de Fleury. Pero ahora escuchemos al propio Federico II en su testamento político de 1768. Además, sería aconsejable para nosotros entrar en guerra mientras Rusia, fuertemente armada, está en nuestras fronteras y solo espera el momento para actuar contra nosotros, lo cual no podría hacer sin el apoyo financiero de Inglaterra. Y si un comandante de campo de ese poder pudiera arruinar todos nuestros planes justo al inicio de nuestras operaciones. En tales circunstancias, no hay nada más seguro que mantener la paz y esperar con calma nuevas condiciones. Para que esas condiciones favorezcan nuestras empresas, primero tendría que caer en desgracia Bestuchev.
ese ministro que gobierna como un zar, pero que se ha vendido a la corte de Viena. Y después, habría que ganarse a sus sucesores mediante obsequios. Además, Inglaterra tendría que verse envuelta en las disputas habituales de una regencia tras la muerte de su rey. Y sería necesario un Suleimán en el trono de Constantinopla, así como un primer ministro ambicioso y todopoderoso en Francia. Solo entonces, en una situación así, sería el momento de actuar, aunque no sería necesario aparecer primero en escena. Mi opinión sería dejar que las partes beligerantes gasten primero su pólvora y no tomar las armas hasta que los demás estén cansados de luchar. Eso nos resultaría aún más beneficioso, ya que con un comportamiento tan prudente tendríamos una mayor ventaja y, como no tenemos los medios para financiar una guerra larga, podríamos resistir las últimas 3 o 4 campañas exactamente según la máxima del cardenal de Fleury. Aquel que conserve el último tálero en el bolsillo será el que domine a su adversario. Hay 2 tipos de guerras: aquellas que se libran por vanidad y aquellas que se libran por interés. A los que emprenden guerras del primer tipo se les debe llamar locos. Para involucrarse en guerras del segundo tipo, uno debe haber tomado las medidas correctas y no debe hacer evidente su propósito ni el objetivo que se ha fijado hasta que sea seguro que se encamina hacia la paz. Quien revela sus planes demasiado pronto los lleva al fracaso, porque da tiempo a sus enemigos y envidiosos para oponerse a ellos. A quien sabe guardar silencio, le puede ir bien haciendo buenas conquistas o al menos no se cubrirá de vergüenza si se ve obligado a aceptar una paz menos ventajosa de la que esperaba. Quizá ahora me pregunten qué les aconsejo hacer cuando ocurran todos estos cambios que he previsto. No soy tan presuntuoso como para darles consejos sobre casos lejanos e inciertos. Se trata de hechos demasiado inciertos como para que yo pueda prescribirles reglas de conducta exactas que deban seguir al pie de la letra. Me limito a repetir lo que ya les he dicho antes con más detalle. Administren sus finanzas con sensatez para que tengan dinero cuando lo necesiten. Alíense solo con aquellos cuyos intereses sean exactamente iguales a los suyos. Nunca firmen tratados que requieran acciones respecto a acontecimientos lejanos. Esperen hasta que llegue el momento de tomar una posición y entonces actúen en consecuencia. Sobre todo, cuídense de confiar en la cantidad y la honestidad de sus aliados. Confíen solo en ustedes mismos, así nunca se equivocarán. Consideren a sus aliados y sus tratados solo como medidas provisionales. En los tratados, una gran cantidad suele ser más perjudicial que útil. Firmen menos acuerdos, siempre en el momento adecuado y de manera que obtengan el mayor beneficio con el menor riesgo. La política de los pequeños príncipes es una red de mentiras y engaños. La política de los grandes contiene mucha inteligencia, habilidad para disimular y una inclinación a la gloria. Un gran error para un estadista es comportarse siempre de manera engañosa. Pronto será descubierto y despreciado. Las mentes perspicaces desenmascaran una conducta siempre igual. Por eso, siempre que se pueda, hay que cambiar la manera de actuar. Ellos ocultan cuando el hombre parece a veces animado, a veces lento, a veces belicoso y a veces pacífico. De esta manera, uno engaña a sus enemigos y los hace ser cautelosos en todo lo que planean en su contra. No solo es bueno mostrar diferentes comportamientos, también hay que adaptarlos a los acontecimientos, a la situación en la que uno se encuentra, al momento, al lugar y a las personas con las que se trata. Nunca amenacen a sus enemigos. Perro que ladra no muerde. Muestren cortesía en sus negociaciones. Moderen su manera de expresarse, tanto el orgullo como lo que hiere. No se alteren demasiado en disputas menores. Nunca se entreguen a su propia ansia de gloria. Hagan todo en interés del Estado. Sean discretos en sus asuntos. Oculten sus planes. Si el honor del Estado los obliga a recurrir a las armas, que el rayo y el trueno caigan juntos sobre sus enemigos. Los tratados solo deben romperse por razones importantes.
Pueden verse obligados a hacerlo si temen que sus aliados firmen una paz separada y ustedes tienen los medios y el tiempo para adelantarse a ellos. También si la falta de dinero les impide continuar la guerra, o si finalmente propuestas importantes o ventajas les parecen urgentemente necesarias. Sin embargo, decisiones rápidas de este tipo solo se pueden tomar una vez, como mucho 2 veces en la vida. En cualquier caso, no son soluciones a las que uno pueda recurrir todos los días. Ese era Federico II con sus pensamientos, pero también con consejos para sus sucesores. Muchas de sus recomendaciones no fueron seguidas, lo que no solo cambió dramáticamente el curso de la historia alemana. Pero si ahora traducimos lo que él dijo a nuestro tiempo, dejando volar la imaginación y cambiando algunas figuras y términos políticos, uno se da cuenta fácilmente de que en realidad nada ha cambiado en el escenario político mundial.